muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de participar en la 10ª Semana Latinoamericana, ¿no? En la Universidad Nacional de Costa Rica. Para mí es un honor y un privilegio que haya sido considerado en este evento, porque es un evento latinoamericano, sin lugar a dudas, es la Universidad Nacional de Costa Rica, lo cual es un privilegio. Y bueno, es un equipo de trabajo consolidado y bueno, que hayan volteado hacia la UAM Azcapotzalco y hacia un libro mío, me honra. Entonces agradezco esta invitación y bueno, la invitación es para hablar de este libro, Necropoder desde América Latina 2, Cuerpo, Pueblo, Territorio. He de decir que realmente, le comentaba antes de iniciar la sesión aquí a Roland, que por desgracia yo he tenido que trabajar el tema de la violencia de Estado. Y la violencia de Estado la he tenido que trabajar porque pues, nos tocaron en México 36 años de neoliberalismo altamente violento. Y bueno, no pueden escapar a su realidad. Yo siendo alumno de filosofía en la UNAM, me encontré con un libro de Michel Foucault que en ese momento estaba traducido bajo el título Genealogía del Racismo y me gustó mucho, realmente me impactó el tema y a partir de ahí empecé a trabajar la violencia de Estado con un enfoque Foucaultiano en principio y bueno, de esa fecha a este libro pues, han corrido muchos años, muchas lecturas y algo de trabajo, ¿no? Y desde la filosofía de la liberación, ¿no? Teniendo como maestro a Enrique Dussel, pues uno aprende pues que hay que tener ciertas perspectivas, ciertos compromisos éticos, políticos, y que al final de cuentas hay un gran horizonte por estudiar y que él lo planteaba en términos de la modernidad. Y entonces creo que me parece central. Y el necropoder, que es lo que yo he estado desarrollando, también un poco a partir de la idea central de Membe, ¿no? Que él habla de necropolítica en un texto. Me acuerdo cuando lo leí, dije, este texto también es importante, hay que desarrollar la categoría y me di a la tarea, en parte de manera involuntaria, pero sí bajo este compromiso ético y político de desarrollar esta categoría. Entonces, yo digo aquí, ¿no? Para ejercer la violencia, la modernidad y los distintos estados que ha ido fundado en el transcurso histórico de más de 500 años, se han conformado distintos dispositivos, tecnologías de poder, prácticas, instituciones y prácticas discursivas, aspectos que he analizado en distintos trabajos. Entonces, este es un trabajo donde, por un lado, planteo un análisis de coyuntura en su momento, que es qué tipo de violencia produce la modernidad capitalista neoliberal en México. Ese es como un primer aspecto. Pero por otro lado, va más allá de ello, porque al entrar al análisis del relato histórico de la modernidad, que Dussel sitúa, pues cuando cae México Tenochtitlan, ¿no? Así en principio, como el primer gran hecho moderno y que podría ser el primer genocidio que la modernidad comete, en este caso lo que va a ser el Imperio Español, que bueno, es decir, en la Ciudad de México estamos en lo que es México Tenochtitlan, ¿no? Entonces eso nos toca en todos los sentidos, históricamente, el tema político, ético, el compromiso de la memoria, la identidad, ¿no? No puede uno dejar de lado esos relatos. Y casualmente en este libro retomo la caída de México Tenochtitlan, a ver si nos da tiempo de leer algunos aspectos. Entonces, es un proyecto de Necropoder desde América Latina que tiene un amplio espectro teórico, filosófico, coyuntural, ¿no? Eso es importante dejarlo establecido. Y que al hablar de necropoder, en principio es una genealogía, que no es un relato histórico exactamente una genealogía. Una genealogía es una perspectiva filosófico-política de un proceso donde se resaltan
momentos de ruptura producto del ejercicio de la violencia, de una violencia planificada, racionalizada, gestionada, con intención, ¿no? O sea, no es fortuita, desde una soberanía, ¿no? Eso es importante. Foucault le va a llamar el poder soberano. Enrique Dussel va a decir, no, eso no es una soberanía como yo la entiendo. Y yo digo, no, realmente hay soberanías que no surgen de la voluntad popular, que es un poco lo que plantea Dussel, sino de lo que plantea Foucault, me parece en ese sentido más acertado, de la posibilidad fáctica de hacer morir. Eso es muy importante. Entonces, cuando llegan los españoles a México Tenochtitlan, o sea, Tenochtitlan, lo que hoy es la Ciudad de México, van a comenzar a intentar ejercer una soberanía. Es decir, van a intentar construir un poder que de manera real haga morir a la gente. Y lo van a lograr. Después de casi 90 días de sitio al Imperio Azteca, pues van a haber arrasado con casi toda la población. Entonces, ese es un ejercicio del necropoder, donde hay una soberanía fáctica que hace morir. Eso es muy importante irlo comprendiendo porque al final de cuentas nos permite analizar un proceso histórico de una manera en específico, ¿no? Yo por eso planteo, el necropoder es una teoría, pero también es una metodología que permite visibilizar procesos históricos de larga duración. Hace años leía a un sociólogo argentino, Daniel Feierstein, al cual recomiendo ampliamente, donde habla de procesos genocidas de larga duración. Y me parece realmente un concepto muy, muy acertado, una perspectiva muy acertada, vinculándola con los análisis genealógicos de Michel Foucault, así en principio, porque nos permite tener esta larga visión de la modernidad que plantea Dussel, está escribiendo el tomo 3 de Necropoder, y entonces hice una resta. ¿Cuántos años llevamos de modernidad? ¿No? Entonces dije, 534 años. Aquí te lo puse 500 años, pero en específico llevamos 534 años de un proceso genocida de larga duración, que va adquiriendo momentos históricos. Eso es muy importante. No es lineal ni es plano, ¿no? Va adquiriendo dinámicas específicas, ¿no? Pero que no puede uno dejarlo de pensar en ese gran relato, ¿no? Que se plantea y que me parece a mí que no podemos hacerlo a un lado. Y en este libro, producto del tomo uno, fui trabajando un concepto que había dejado de lado y que hoy en día me parece que no lo puedo ya dejar de lado, que es el concepto de dispositivo en Michel Foucault. Es un concepto que había visto en mis estudios de licenciatura, incluso de maestría, pero que me pareció un poco complejo, que oidizo, ¿no? No lo lograba atrapar y mucho menos incorporar a una investigación. Pero bueno, durante la pandemia, que estaba trabajando el tomo uno, lo rescaté, ¿no? Entonces dije, no, sí, esto está importante. Y ya para este tomo 2 pues empecé a revisar otra vez la obra de Foucault y en sus cursos que da en el Collège de France, por un lado, en su obra publicada en vida, por otro lado, y aparte de lo que dice Gilles Deleuze o Giorgio Agamben sobre el concepto de dispositivo, yo lo fui pues, nutriendo, ¿no? Dije, vamos a hacer un rastreo genealógico de qué es el dispositivo en Foucault. Y me parece realmente un concepto y también una metodología que da una perspectiva crítica de cómo funciona un sistema, por poner en esos términos. Entonces yo pongo aquí, el dispositivo permite construir y a la vez analizar las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, tanto a nivel microfísico como macrofísico. Y esto es muy importante porque la obra de Foucault tiene esos dos niveles, el microfísico, que es muy trabajado, y el macrofísico, que luego es olvidado, y que en el fondo yo en este libro, que es Cuerpo, Pueblo, Territorio, me refiero a los dos niveles. Cuando hablo de cuerpo, evidentemente es el microfísico, pero ya cuando hablo de pueblo y territorio,
son aspectos más de índole macrofísicos, ¿no? Yo digo aquí, con el uso y formulación de las tecnologías de poder, lo cual permite construir y analizar las disposiciones, tácticas, prácticas, disciplinas, saberes, a partir de las siguientes tensiones que van más allá de los análisis clásicos de la enfermedad y la sociedad, del individuo y la población, del trabajo y la riqueza, del aislamiento y la inclusión, violencia versus microfísica del poder. Estas son las tensiones que me permite ver el dispositivo. Institución versus táctica, modelo familiar versus estrategia, violencia versus sujeción, vida versus muerte, normal versus anormal, raza vencedora versus raza sometida. Y así sigo. Es decir, al final de cuentas, el concepto de dispositivo me permite ver una serie de enfrentamientos que la genealogía pretende descubrir y que realmente cuando uno va analizando la obra de Foucault, uno se da cuenta de que el concepto le permitió a él tejer aspectos desde su libro Seguridad, Territorio, Población, bueno, ese curso que da en el Collège de France, ¿no? El de genealogía del racismo, que se traduce después como defender la sociedad, ¿no? Lo traduce así el Fondo de Cultura Económica, y bueno, ya no se diga vigilar y castigar, ¿no? Historia de la sexualidad, tomo uno. Es decir, es un concepto que lo acompañó muchos años de su vida y él fue desplegando análisis de ese concepto y que a mí me sirve de manera realmente importante porque yo pretendo, a lo mejor no lo logro del todo, en este libro, hacer análisis del dispositivo. Entonces, yo voy a hablar aquí de tres dispositivos, ¿no? El dispositivo de guerra, el dispositivo de invasión y el dispositivo de conquista, para hacer un análisis de larga duración de la modernidad, es decir, de estos 532 años en su momento, yo creo cuando escribí este libro, 530 años, eso es lo que me interesa comprender. ¿Qué modalidades ha adquirido la guerra en estos 530 y tantos años en América Latina, ¿no? Como imposición de España en su momento, de Portugal, después de Inglaterra, Francia, por supuesto, y de Estados Unidos. No debemos de olvidar aquí, de decirlo para nuestros colegas que nos oyen de otras partes de América Latina y en especial en Costa Rica, que en el siglo XIX Estados Unidos invadió México y le quitó la mitad del territorio. Entonces, ahorita que soplan vientos de invasión en América Latina por parte del imperio estadounidense, pues nosotros hemos sido víctimas de esos vientos, ¿no? Creo que fuimos el primer país víctima de esos vientos. Y bueno, adquiere otra modalidad, por supuesto, estamos en otro momento histórico, pero el dispositivo de guerra no desaparece, permanece en tanto dispositivo. El dispositivo de invasión también es importante tenerlo claro, que de repente llegan, ocupan el territorio y se van, ¿no? Pero bueno, han causado primero miles de muertos, ¿no? Han asesinado hombres, mujeres, niñas, niños, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro. Han destruido instituciones, han destruido la vida cotidiana, han destruido infraestructura, ¿no? Entonces se retiran y pues dejan un gran daño, ¿no? Uno piensa, cuando salen de Afganistán no hace mucho, pues toda la tragedia, ¿no? Que dejan ahí de por medio. Entonces esta idea del dispositivo de invasión también hay que tenerlo presente. Y por otro lado, el dispositivo de conquista, que es ya la idea de apropiación territorial, ¿no? De crear instituciones, de imponer valores, formas de producción, normas, ¿no? Aquí, pues, cuando se funda la Nueva España, una vez que cae Tenochtitlan, pues es la idea del virreinato, ¿no? Ya, así tal cual. Y hasta esta figura aberrante de un virrey, no hay que perderla nunca de vista. Y decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 300 años, nunca un rey o una reina española, que según nos gobernaban aquí, pisaron América. Eso te habla de cómo van creando instituciones exactamente y que, bueno, al final de cuentas son instituciones de necropoder. Porque Foucault decía, y me parece una frase así realmente imperdible y analíticamente pertinente,
decía: "La ley nace de los que mueren al amanecer", ¿no? Claro, o sea, la ley no es un pacto, ¿no? Tipo Hobbes, Locke, Rousseau, ¿no? La ley que se nos ha impuesto, por lo menos en el sur global, acá en América Latina, en las colonias, fue producto de masacres impresionantes. Entonces, ahí es cuando el dispositivo de conquista te va creando una legalidad, una normalidad, instituciones, ¿no? Te impone un tipo de religión, un idioma, ¿no? O un dialecto, ¿no? El dialecto del castellano que hablamos cada quien. Y así vas viviendo a partir de ello, ¿no? Entonces yo en este libro pretendo hacer con esos tres niveles de dispositivo un planteamiento de que es pertinente pensar la modernidad desde esta perspectiva, así tal cual, por lo menos para el necropoder, ¿no? Y luego, un poco inspirándome en esta obra de Foucault, ¿no? Seguridad, cuerpo y población, dije, no, yo voy a trabajar cuerpo, pueblo, territorio. Voy a trabajar tres conceptos distintos a lo que hace Foucault, pero tampoco, es decir, tenía interés en ello y mostrar el abuso, ¿no? El abuso al cuerpo, ¿no? El abuso a la población que la modernidad ha hecho a partir de estos tres dispositivos. Y cómo se establece una normalidad donde en apariencia no pasa nada y pues lo que pasa es una violencia pues que tal vez se invisibiliza, tal vez se oculta, tal vez se legitima, ¿no? Pero uno desde una perspectiva crítica jamás podrá se le podrá pasar inadvertida la violencia cotidiana que se ha ejercido, ¿no? Ya sea de manera histórica en algún momento de la conquista, durante la colonia, o cuando surgen los estados modernos, ¿no? A partir del siglo XIX, hasta la implementación del modelo neoliberal, que es altamente violento, ¿no? Como lo hemos ido viviendo, ¿no? Entonces yo en el primer capítulo, el capítulo de cuerpo, expongo el objetivo del mismo. El objetivo de este capítulo es detallar el uso y abuso de los cuerpos que la modernidad, el colonialismo, el neocolonialismo, el capitalismo y el neoliberalismo han tenido como práctica privilegiada para mostrar el ejercicio de su soberanía, la ocupación territorial y el saqueo de los territorios del sur global. Es decir, cómo se han apropiado de los cuerpos. Entonces uno podría pensar en los cuerpos de la negritud, ¿no? Por supuesto, en el, en el saqueo, ¿no? De los pueblos africanos, ¿no? En este genocidio que no podemos nombrarlo de otra manera, por un lado. Por otro lado, en la esclavitud que impusieron aquí en Mesoamérica, ¿no? Para empezar, que es de lo que más conozco, en todo caso, de América Latina, las encomiendas, ¿no? Esta figura de la conquista tan tremenda que era repartir territorios y repartir indígenas, ¿no? Como si fueran cosas, ambas, ¿no? Ni los territorios son cosas, ni los indígenas son cosas, ¿no? Pero bueno, ellos se dieron la autopotestas, ¿no? De podemos gobernar esos territorios y somos el poder soberano y decidimos soberanamente cómo se lleva a cabo esta cuestión, ¿no? Y bueno, y eso me parece realmente importante tenerlo también presente, ¿no? Que no es cualquier violencia. Y bueno, yo aquí entro a discutir un poco. Bueno, he de decir que este libro tiene también una inspiración en Eduardo Galeano, ¿no? A lo largo del libro, desde la introducción, cada capítulo pongo algunas citas de Eduardo Galeano, que me parece un autor también imprescindible. Invito a leer su amplia obra, creo que aprendemos mucho de él. Pero bueno, yo aquí voy citando autores, ¿no? Más allá de Eduardo Galeano, que está Foucault, Membe, no podría faltar, por supuesto, Giorgio Agamben, en donde yo empiezo a discutir una serie de aspectos filosóficos en los cuales no me pienso detener mucho. Y llego a algo que me gustó también tratar. Cada capítulo tiene como
análisis, históricos así muy específicos, ¿no? Y entonces yo en este capítulo pongo el apartado B, disposición patriarcal colonial, neoliberal fronterizo, ¿no? Dispositivo patriarcal colonial, neoliberal fronterizo. Y esto lo saco entonces de una serie de autoras, ¿no? Mexicanas en principio, que me parece que son importantes, y de pues la gran antropóloga argentina, ¿no? También Rita Segato, que sin lugar a dudas da para mucho, ¿no? Entonces está Rita Segato, está Saya Valencia, Rosana Reguillo, Lidiet Carrión, autoras que recomiendo leer, realmente son muy importantes, tienen un gran nombre cada una de ellas, una gran trayectoria, y cuando uno se acerca a sus obras, uno aprende indudablemente de ellas, y esta idea de, hay un dispositivo patriarcal, colonial, neoliberal, fronterizo. Entonces es muy importante, ¿no? Como al final de cuentas, hay un uso y abuso del cuerpo de las mujeres. Eso es central. En pleno siglo XXI, ¿no? Así cuando uno puede decir lo máximo de la civilización, ¿no? El máximo desarrollo, progreso, bienestar, ¿no? Ha alcanzado la humanidad, la mayor libertad, el mayor ejercicio de justicia, todo lo que nos diría un pensamiento eurocentrado, pues nos muestra otra realidad. Entonces, ¿cuál es esta realidad, no? Pues los feminicidios, ¿no? Es un concepto al cual fue difícil llegar. Cuando uno lee a estas autoras, se da uno cuenta de que no fue fácil formularlo para identificar una realidad tremenda. He de decirle a quien nos hace el favor de oírnos, que no es mexicana o mexicano, en 1994, de 1994 a 2000, nos gobernó un presidente llamado Ernesto Zedillo, que luego anda ahí diciendo muchas barbaridades, y con él se fundó Ciudad Juárez como la ciudad maquiladora más grande de América Latina. Está pegada a Estados Unidos. Y entonces nuestra función en la era neoliberal era ser maquiladores. Entonces, la pura máquina, armar cositas ahí. Y eso es muy importante tenerlo presente porque era el modelo de desarrollo que nos imponía el neoliberalismo en ese momento. Entonces despojaron a la gente de su territorio en el campo, la dejaron sin casa, sin dónde sembrar, sin qué comer, dónde dormir. Y esa gente despojada, pues tuvo que emigrar de ilegal a Estados Unidos, llegar a las ciudades, a zonas inhabitables, y en última instancia, más allá de eso, se puede decir también que se fueron a ciudades maquiladoras como Ciudad Juárez, y ahí empezaron a aparecer lo que en ese momento se llamaba, se nombraba, porque no se tenía otra categoría, lo que se denominaba las muertas de Juárez. Entonces empezó la ciudad maquiladora más grande de América Latina, que el modelo neoliberal nos imponía, empezó a haber una serie de lo que llamamos feminicidios, y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué están matando tantas mujeres? Y Rita Segato hace un estudio al respecto y denomina, y dice, bueno, estos no son crímenes de odio, esto no es un crimen así fortuito, ¿no? Ni mucho menos, sino que hay una estructura dentro de México que permite que este tipo de crímenes se cometan. Entonces, es ahí cuando uno va construyendo el dispositivo, ¿no? Es decir, por un lado están los grupos empresariales, dueños de estas maquiladoras, ¿no? Por otro lado, hay grupos de transporte que se dedican, según a llevar a las trabajadoras de la maquiladora, acercarlas a su domicilio. Por otro lado está la policía local, la policía estatal, la policía federal, jueces, ¿no? Que cuando van las familias a reclamar la desaparición o el asesinato ya sea de la mamá, de la hija, de la hermana, la tía, la abuela, lo que sea, pues también dan impunidad, ¿no? Entonces ya de repente se descubre que no es una cuestión fortuita, ni es un crimen de odio. Y Rita Segato a esto le llama femigenocidio, así en una primera instancia. Antes de hablar de feminicidios, dice, esto es un femigenocidio.
Claro, entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Como en la ciudad maquiladora más grande de América Latina, que impone el neoliberalismo en México, se promete como el bienestar, el futuro, el empleo, etcétera, y ahí se está ejerciendo un poder soberano más a nivel micro, es decir, quién decide quién vive y quién muere. Es decir, quién ejerce la posibilidad fáctica de hacer morir. Ese ya es un poder soberano que hay que analizar a nivel micro y que, bueno, surge de toda una cuestión en parte patriarcal, en parte un negocio económico, ¿no? Y que hay que ir viendo cómo lo analizan aquí las autoras y que a mí me parece realmente muy importante vincular esta violencia hacia el cuerpo. Primero, en la era neoliberal, que es la que nos toca a nosotros vivir. Aquí en México ha sido tremendo esta violencia de los feminicidios, por un lado. Por otro lado, cómo hay un vínculo muy estrecho que se logra explicar muy bien entre despojo del territorio, migración por pobreza, construcción de ciudades, pues, pobres realmente, ¿no? Como Ciudad Juárez, donde se, concentra la maquila y el ensamblaje, ¿no? Y una violencia, bien administrada, construida desde un dispositivo, en este caso hacia las mujeres, pero también podemos ir hacia las familias de las mujeres, ¿no? Las hijas, los hijos, ¿no? Por un lado, sin servicios, sin agua, ¿no? Sin luz, sin drenaje, en casas completamente precarizadas, ¿no? Sin educación, por supuesto, sin servicios médicos. Y lo peor, que como si eso no fuera lo suficiente, de repente huérfanos, huérfanas, porque han matado a la mamá, ¿no? O a la... Entonces eso es tremendo. Ese es un ejercicio de la violencia neoliberal que estas tres autoras, cuatro que mencioné, perdón, nos permite a nosotros comprender qué es el necropoder en la era neoliberal hacia los cuerpos, ¿no? Porque además pues, son mujeres que desaparecen, son violadas, ¿no? Descuartizadas. De repente se preguntan, ¿y por qué los hombres que desaparecen a estas mujeres, no? Las violan, las descuartizan y de repente las meten en bolsas de basura. ¿Por qué las meten en bolsas de basura? ¿Por qué van y las tiran al río o las tiran a canales de aguas negras o en basureros, ¿no? ¿Qué simboliza toda esta violencia, no? Y exactamente cómo el ejercicio de esta violencia se convierte como en un negocio. Eso es muy importante cómo lo van mostrando ellas, ¿no? Se convierte en un negocio en donde al final de cuentas hay ganancias y esas ganancias se insertan pues en la economía formal, ¿no? Para consumir, incluso ya en términos más dramáticos, hasta para el capital financiero, ¿no? Y entonces todo esto hay que tenerlo presente, ¿no? Estamos ante una violencia, que el dispositivo de conquista, ¿no? Permite ejercer. Es decir, hemos sido conquistados por el mercado neoliberal y nos transforma la realidad así de manera absoluta y de forma muy, muy grave, ¿no? Eso es algo muy, muy importante tenerlo. Lo que dice Rita Segato, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, ¿no? Y entre más violentas a mujeres, más garantizas que tú eres el que está ejerciendo el poder soberano, ¿no? Estás ejerciendo la soberanía en el territorio. Entonces, todo esto resulta realmente alarmante, ¿no? En este nivel que quería yo, así en principio, enunciar rápidamente. Y después de esto, pongo otro ejemplo que me parece a mí también muy, muy importante para el caso de México, sobre un periodista, ¿no? Que saca una noticia sobre el narcotráfico aquí en México y el presidente en ese momento es Felipe Calderón Hinojosa, que gobernó del 2006 al 2012, y el presidente lo manda a encarcelar
lo mete a una prisión de alta seguridad ahí como por 3 años, y siempre está en ingreso, o sea, en un lugar donde van llegando los delincuentes en apariencia, después los clasifican y los mandan a una celda. Ahí lo dejan ahí los 3 años, ¿no? Y narra su estancia ahí. Entonces, primero permanece casi los 3 años desnudo. Así todos los días, bueno, más bien todas las noches, lo sacan de su celda, todos los que están en ingreso, y los torturan de algún modo u otro. Entonces se vuelve así su relato realmente escabroso, ¿no? Y logra uno comprender cómo no hay justicia en este país. El presidente de la República lo manda a encarcelar, el Poder Judicial emite una orden de encarcelarlo y además le dicen que le den un trato especial. Y claro, no era un trato de amigos, no era un trato de enemigos. Y uno va descubriendo cómo, contrariamente a lo que plantea Foucault, ¿no? De que la prisión sirve para ocultar, ¿no? La violencia que el gobierno, ¿no? Ejerce sobre los cuerpos. Uno va descubriendo que realmente el suplicio es algo que permanece en la lógica estatal, en las prácticas estatales, ¿no? Y extraestatales, ¿no? Por ejemplo, esto que le hacen a las mujeres en Ciudad Juárez y después va a ser en todo el país, es también parte de un suplicio, ¿no? Así que habría que retomar esto, ¿no? Entonces estamos ante una criminalidad, ilegalismo, delincuencia, pero que están permitidas y fomentadas desde las estructuras gubernamentales, ¿no? Que estarían, pues, para evitar todo esto. Eso me llevó a mí a escribir después un libro que está muy centrado en México, pero que le puse Estado criminal. Claro, para mí que ha sido el modelo neoliberal, pues un Estado completamente criminal, ¿no? Y bueno, ya para no alargarme mucho, porque ya voy a cumplir el tiempo establecido, después hablé del concepto de pueblo, que me parece también importante, cómo han sido realmente, pues, arrastrados, ¿no? Los pueblos latinoamericanos también a un ejercicio de la violencia ya no individual, ¿no? Sino ahora macro, en espacios abiertos. Yo aquí planteo un debate que me pareció realmente para mí necesario entre el concepto de población de Michel Foucault y el concepto de pueblo de Enrique Dussel. Y realmente Foucault va, contrariamente a una primera etapa de su pensamiento dentro de la filosofía política, se va a alejar de la necesidad de comprender a la población como un actor político. Entonces, se va a ir alejando de ello y pues yo me alejo de Foucault y digo, no, realmente sí es muy importante comprender al pueblo como un actor político que va a sufrir el ejercicio de la soberanía de algún poder fáctico que lo va a llevar a ser lo va a llevar a la muerte, ¿no? Al final de cuentas, eso me parece realmente que no lo podemos perder de vista. Ya sea el Imperio Español, cuando comete el genocidio aquí en Tenochtitlan, el primer genocidio moderno, podríamos llamarle así, o podríamos pensar, ¿no? Las invasiones estadounidenses a Irak, a Afganistán, ¿no? Previamente en Panamá, y podemos pensar la propia invasión aquí a México, ¿no? Es decir, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, es importante comprender que hay un proceso genocida hacia los pueblos, que yo aquí pongo el ejemplo de México Tenochtitlan por un lado, y por otro lado pongo un ejemplo muy contemporáneo, también dentro del neoliberalismo en México, que es el análisis de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa propiamente, en el estado de Guerrero, aquí en México. ¿Qué hay dentro del estado de Guerrero? Lo más famoso para quien no es de México está Acapulco, así como zona turística privilegiada. Pero bueno, no solamente existe Acapulco, sino que al final de cuentas hay son pueblos altamente empobrecidos, los que hay en el estado de Guerrero,
excluidos de todo bienestar. Y bueno, al final de cuentas, el gobierno federal en el 2014 decide desaparecer a 43 estudiantes. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se trata a la población de Guerrero? ¿Cómo se trata a 43 estudiantes, este, que su único delito es ser estudiantes y querer protestar en su momento contra alguna política gubernamental? Y cómo se construye todo un dispositivo para desaparecerlos, donde participa la policía local, participa la policía federal, participa el ejército, pero peor aún, participan narcotraficantes. Soy una gran alianza entre el ejército y los narcotraficantes. Y y bueno, entonces los jueces, ¿no? Después el procurador de justicia, todo el mundo ocultando la desaparición de los 43, ¿no? Que no pasaba nada. Y bueno, entonces también es importante analizar este caso, la presidencia de la República permitiendo esa cuestión. Y bueno, ya para no extenderme mucho, el último capítulo versa sobre el concepto de territorio, ¿no? Y, y también me parece que es importante tenerlo presente. Yo ahí recurro a la ecología política de Enrique Leff, ¿no? Que me parece realmente muy importante retomarlo en su momento, eh, porque es un autor que primero es químico, ¿no? Creo que su historia está en química, luego hizo un doctorado en economía del desarrollo, y ha ido transitando dentro de la ecología política por la economía del desarrollo, la sociología, la filosofía, el psicoanálisis. Es un autor realmente muy rico, y plantea aspectos muy novedosos que todo pensamiento crítico debería de incorporar en su reflexión, y entre ello el tema del territorio, ¿no? Pero bueno, yo nada más me centraría, aquí le puse la disputa por el territorio. Inciso A, el despojo a México. Claro, el despojo que hizo Estados Unidos a México, ¿no? En el siglo XIX, y cómo tenía un proyecto de guerra de conquista territorial. Es decir, cuando invaden México, ya tenían esa idea, nos vamos a apropiar México. Y hay una historiadora, Patricia Galeana, a la cual también recomiendo leer indudablemente, que le llama al proyecto Olmexic. Claro, se querían apropiar de todo México. Entonces ella va narrando aquí pues, todas las pericias, ¿no? Que pasa el pueblo mexicano con esta conquista, y que al final de cuentas hay una discusión, ¿no? Entre ellos de por qué no quedarse con todo el territorio y nada más quedarse de Río Bravo hacia arriba, ¿no? Y dicen los estadounidenses, es que lo peor de la raza española está ahí en el centro del país, y aparte están los hinchas, lo peor de la humanidad. Dice, por eso es mejor quedarnos con territorios menos ocupados por ellos. Entonces es una cuestión muy racista la que impide que se queden con todo nuestro territorio. Y bueno, sí, entonces todo esto me parece realmente importante, esta perspectiva que da Patricia Galeana, para poder comprender el despojo territorial, ¿no? Que hemos vivido. Y bueno, termina el capítulo, lo tengo que mencionar, pues con un análisis de una postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y los cuales también han sido despojados de su territorio, ¿no? Los pueblos indígenas en este país, y que bueno, los zapatistas retoman el análisis de un plan, que es el plan de Ayala, del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, ella lucha por la tierra de los pueblos campesinos, ¿no? Los campesindios, como diría Armando Bartra, y de las comunidades indígenas, ¿no? Que hay en este país, y que pues luchan por la tierra, la autonomía, frente a un modelo continuo de despojo. Y yo aquí hablo de David Harvey como acumulación por desposesión, ¿no? Y bueno, en eso está centrado un poco el libro. Espero no haberlos aburrido y agradezco mucho la oportunidad de poder participar, y quedo aquí atento a cualquier situación. Gracias. Sí, muchas gracias, Roland. Sí es muy interesante lo que planteas, porque precisamente la intención de estos libros de Micropoder
es visibilizar la crisis, exactamente. Una crisis que encuentra su origen, bueno, como lo estudio, en esta conquista, ¿no? Que hace España a América, así en general, y que, bueno, tiene sus momentos históricos y va adquiriendo otras dinámicas según las propias colonias, los procesos de independencia, las fundaciones de los estados-nación, las intervenciones inglesas, francesas, estadounidenses en nuestros países, y que a partir precisamente de que surgen los países, los estados-nación, van a estar permeadas por una ideología eurocentrada como esta de liberalismo, ¿no? Así tal cual, el pensamiento liberal, democracia, justicia, ¿no? Igualdad, libertad, por un lado, pero por otro lado vienen estas ideas también de progreso, ¿no? Desarrollo. Y llegando al neoliberalismo, viene el otro gran concepto también del necropoder, yo le llamo, neoliberalismo, llegando al neoliberalismo, yo le llamo competencia, ¿no? Entonces, estamos ante cosas, conceptos, teorías que plantea el mundo europeo, que para nosotros son como efímeras, ¿no? Y que nos llevan a esta gran crisis. Yo pensaba, ¿no? Últimamente que he estado desarrollando otros trabajos, decía, bueno, ¿cuándo ha habido democracia en mi país, ¿no? Para pensar en México. Entonces ya en el siglo XIX, cuando las comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Son completamente excluidas, ¿no? Infravaloradas, cuando las mujeres no podían votar, aunque fueran mujeres bien, ¿no? Que viven en el poder, ¿no? Y, ¿no? Entonces digo, ¿cuál democracia? ¿Cuál justicia cuando de manera permanente el poder judicial niega la impartición de justicia, ¿no? Para los más pobres, ¿no? Que no pueden pedir la búsqueda de sus desaparecidos o son criminalizados por ser pobres, ¿no? Entonces te preguntas, ¿cuál justicia, ¿no? ¿Cuál libertad? Todos estos conceptos van siendo efímeros, ¿no? Así habría que ponerle a algún trabajo, ¿no? Al final de cuentas, tenemos una crisis producto de cómo se nos concibe. Se nos concibe desde el inicio de la modernidad como objetos, como cosas. En el análisis que hace Marx, ¿no? De la producción, inmediatamente se está ante cosas, ante mercancías. Entonces, cuando se compra fuerza de trabajo, lo que compras es ya una cosa, ¿no? Así tal cual. Este, y yo digo, ese análisis es muy bueno, pero podríamos pensar que en la expansión histórica, ¿no? Así que hace, por un lado, Portugal, por otro lado, España, y se apropian de los cuerpos de los africanos, de las africanas, cuando se apropian de los cuerpos de las indias y los indios, al final de cuentas es lo mismo. Están ante cosas que puedes comprar y vender, ¿no? Ahí en Sevilla, ¿no? En esta idea de la trata de esclavos, ¿no? La trata transatlántica de esclavos. Entonces, ¿cómo romper con la idea de que el humano es una cosa? Si tenemos 534 años pensando que es una cosa. Ese es un problema muy complejo. Yo desarrollé un libro, Genealogía del Estado 3, donde hablo del Homo Demens, en donde exactamente desde la introducción digo, este es el gran problema, superar la idea de la cosificación. La naturaleza es una cosa, es un recurso, dicen los economistas y los administradores, lo cual me parece una aberración, ¿no? La naturaleza no es una cosa, ni es un recurso. Son ecosistemas, ¿no? Que están vivos, donde interactúan seres vivos, ¿no? Con materia inorgánica y que permiten la reproducción de la vida. Esos son los ecosistemas. Y nosotros somos un animal de esos ecosistemas que estamos vivos y tenemos una dependencia absoluta de esos ecosistemas. Más que de la bolsa de valores, dependemos de los ecosistemas. Pero como estamos educados a que el territorio es una cosa y los ecosistemas son una cosa, el ambiente es una cosa,
y los humanos son una cosa, todos los animales y seres vivos son una cosa, podemos disponer de ellos, de su vida, ¿no? De su tiempo, de su voluntad, de su energía. Y entonces, cuando interactuamos, pues ya no es el mundo del fetiche de la mercancía de la que hablaba Marx, sino es peor, es el mundo de las cosas. Entonces te sientas junto a tu compañera o compañero de trabajo y es una cosa, ¿no? Vas en el transporte público, hay todo apretado y es una cosa el que te va apretando, ¿no? La que te va apretando, ¿no? Y siempre estás ante cosas. Y entonces esas cosas no tienen vida, no tienen dignidad, no exigen justicia, no tienen anhelos, sueños, lo cual es completamente falso. Es decir, la modernidad construyó una forma de percibir el mundo que además se ha ido acentuando en lugar de disminuirse, ha ido acentuando donde las cosas no desaparecen. Lo que desaparece por completo es la vida de los ecosistemas, la vida humana, la dignidad, ¿no? En términos de derechos humanos es muy importante tenerla presente porque entonces tú puedes torturar, supliciar, violar, explotar, descuartizar, tirar a la basura los cuerpos, ¿no? A la gente, simplemente pensar una invasión, ¿no? En Venezuela o donde sea y decir, bueno, pues va a haber miles de muertos, pues simplemente por eso no habría que hacerla, ¿no? O sea, realmente con que hubiera uno bastaría para que no se hiciera. Y esa voluntad de guerra, ¿no? Esa voluntad de poder que aquí menciono también, pues te lleva a decir, pues no importa, pues total, son venezolanos, ¿no? O podrían ser colombianos, o en su momento hemos sido los mexicanos, ¿no? Y esta guerra contra el narcotráfico que hay aquí en México, que entabló un presidente, pues llevó a cientos de miles de muertos en nuestro país. Y que decían, pues son daños colaterales, no, son mexicanas y mexicanos sufriendo una guerra que ni era contra el narcotráfico, era contra el pueblo. Aquí lo narro en su momento. Y entonces, esto viene de esta idea que permite, en su momento a mí me permite formular la emergencia del Homo Demens, que la retomo, el concepto Homo Demens lo retomo de un investigador mexicano, de Víctor Manuel Toledo, pero él lo habla en términos ambientales. Y yo lo desarrollo hacia otros horizontes, ¿no? Al horizonte de la modernidad, para empezar. Y digo, el primer Homo Demens, que no tiene valor por la vida ni respeta la dignidad de las personas, es para nosotros Hernán Cortés. Es decir, puede llegar y matar masivamente, pero hay muchos Homo Demens, ¿no? O sea, no nada más es Hernán Cortés, Napoleón, ¿no? Nos invadió en México, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? El ejército francés estuvo aquí en el siglo XIX, tomó todo el territorio del país, mató a miles de mexicanas y mexicanos, ¿no? Y este botín de guerra nunca hay que olvidarlo, ¿no? Del que habla Rita Segato, ¿no? O sea, la violación de mujeres, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlo y tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces, pues estamos ante un homo demens que ya no le interesa la vida, se cree inmortal y jamás verá dignidad en algún ser vivo, para empezar en los humanos, ¿no? Las humanas, pero también pues, los otros seres vivos, ¿no? Árboles, plantas, por supuesto, otro tipo de animales, y podrá ejercer la violencia infinita, ¿no? Así como pretende acumular infinitamente riqueza, también puede ejercer una violencia infinita hacia hacia la población, ¿no? Hacia el pueblo. Entonces yo creo que la gran crisis civilizatoria se origina en la modernidad y bueno, he ido poniendo categorías como esta del Homo Demens y que realmente, estando completamente de acuerdo con Enrique Dussel y otros autores como Franz Hinkelhammer, habría que decir que hay que superar realmente la modernidad. La modernidad es un proyecto de muerte y en esto consisten los libros estos del necropoder que he ido escribiendo para mostrar distintos aspectos del proyecto de muerte. O sea, realmente no puede haber cumplimiento de los derechos humanos cuando el modelo legitima la violación
de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a vivir en paz. Y entonces uno va viendo cómo se van creando, se van tomando decisiones gubernamentales donde desemplean masivamente a la población, ¿no? Aquí en México se declaró una guerra contra el narcotráfico, que fue una guerra contra la población. Entonces, hay una serie de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática desde el gobierno. Aquí decían, pues primero mátalos y seguramente si murieron es porque eran narcotraficantes. Ese modelo estadounidense, ahorita que estoy platicando con ustedes, de ir y matar según narcotraficantes en el Caribe, pues nosotros ya lo vivimos aquí por 12 años, así exactamente por 12 años. Todos los muertos que hubiera en este país eran narcotraficantes. Y hay cosas absurdas. Hay una película documental en Netflix y lo recomiendo porque es accesible más o menos a mucha gente, que se llama Armado hasta los dientes, ¿no? Hasta los dientes. Ese hay que verlo. Como en una escuela de paga, además la más cara de México, entra el ejército y mata a dos jóvenes. Y dice: "No, es que eran narcotraficantes y todo". Y ya luego los papás, pues, obviamente dicen: "No, mi hijo estaba estudiando ahí una maestría, ¿cuál narcotraficante?". Y logran mostrar cómo el gobierno mexicano entra a una universidad y mata a 2 jóvenes porque se le ocurrió con el ejército y toda la impunidad que se da, ¿no? Pues, al final de cuentas no pasa nada. Entonces, es muy importante de ver cómo esta idea de matar a alguien, decir: "Son narcotraficantes", ya lo vivimos aquí nosotros 12 años. Y como dije, nos costó cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos. Hoy en México hay movimientos sociales de madres buscadoras. Se están buscando dónde están los cadáveres, ¿no? De millones de mexicanas y mexicanos desaparecidos y desaparecidas a la luz de que se ha cosificado, ¿no? Se ha mercantilizado, se ha impedido la justicia, se han violado los derechos humanos. Es decir, no puedes matar a alguien y decir: "Cumplo los derechos humanos". No, más bien estás violando ese derecho humano que tendría que garantizarte un juicio ante una autoridad imparcial, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ese sería el punto más crítico, me parece. Mucho gusto, gracias. Mi pregunta estaba más relacionada con un aspecto que me pareció muy interesante que lo haya mencionado y es justamente este link entre género y necropoder y necropolítica. Y no solamente tal vez lo pensaba visto como desde la situación de las mujeres y de la violencia sistemática que se ha construido también por los modelos capitalistas y la imposición hasta cierto punto de ideologías occidentales dentro de la construcción de las sociedades en un pasado, porque en un inicio, por ejemplo, en el Popol Vuh se hablaba mucho como de que las sociedades no eran, o sea, no se entendía el patriarcado como actualmente se entiende, como una construcción social como primigenia dentro de una sociedad como neoliberal. Entonces hay un cambio sistemático también entre la construcción de la otredad en el género, de estamos los hombres y después las mujeres, que viene como una imposición colonial. En ese mismo punto de vista también está no solo las mujeres, sino que también están las personas y las identidades trans. Y es aquí tal vez donde quiero como redirigir mi pregunta, porque existe una violencia sistemática y normalizada hacia las personas trans, hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, como una desigualdad estructural que se inició justamente de ese arrebato de los derechos humanos y de como la propiedad que siente el Estado de legitimar la violencia hacia las personas de la comunidad. Y, por ejemplo, en el caso de México ha habido muchos casos de personas trans que han sido agredidas en la calle, que han sido asesinadas, y son noticias que uno también ve no solo en México, sino en muchas partes de América Latina. Entonces, tal vez como desde su posición teórica, que tiene un poco más de conocimiento, ¿qué opina usted justamente como de esta violencia sistemática fundamentada en el género, más allá como del feminismo, que es lo que proponía, por ejemplo, Rita Segato, sino también como por fuera de esa estructuración de la dicotomía de hombre-mujer? Tal vez su opinión en esta como concepción del necropoder. Bueno, yo tenía una pregunta más que todo yendo como eso es como está contando esta necropolítica y este necropoder, al final
ya está sistematizado, es un sistema al final y al cabo. Entonces, ¿cómo podemos como señalar los inicios de estos o cuando se están llevando a cabo para intentar, digamos, denunciar estos actos antes de que sucedan? Porque normalmente se hace un señalamiento cuando ya sucedió una tragedia, cuando ya sucedió la desaparición de los estudiantes, cuando ya se hizo una matanza, cuando ya se hizo un genocidio. ¿Qué, qué posibles formas de señalamiento o tal vez una forma de estar señalando cómo se está creando el sistema para denunciarlo de esta manera y que no suceda? Esa sería mi pregunta. Ok, muchas gracias, a Emily y a Pablo. Muchas gracias. Sí, bueno, empezamos por la última pregunta. Y bueno, que están vinculadas. Bueno, no, el necropoder, el estudio del necropoder no puede dejar de denunciar lo que acontece. De hecho, se trata de visibilizar exactamente el punto. Las múltiples violencias que son racionalizadas, ¿no? Gestionadas, organizadas, normalmente bajo la legitimidad del Estado. Eso es muy importante tenerlo claro. Hay una soberanía tal vez instalada normalmente, pero también puede ser una soberanía que llegue producto de una invasión o que sea muy micro, muy local, esto de los feminicidios en Ciudad Juárez, como se empezó a analizar en su momento, pues podrían ser hasta choferes de un microbús, de un camión, no sé cómo le denominen cada quien en su país, y esta gente se dedicó al secuestro, a la trata, a la violación, ¿no? Entonces, pero bueno, al amparo de grandes grupos de poder, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Hay que denunciar. Y bueno, pero ¿cómo no podemos anticiparnos a lo que va a pasar? Pero sí tenemos una cuestión que hay que tener clara. Hay una lógica de la modernidad, que era un poco esta cuestión de cómo se violenta la vida y la dignidad. Esa lógica no va a cambiar. Hoy lo vemos con estas naves, ¿no? De destrucción masiva en el Caribe, que uno se pregunta, ¿qué hacen ahí esas naves, no? Pues van a violentar la vida y la dignidad de miles de personas y los que han sido ya asesinados en sus lanchitas, pues esa es la lógica de la modernidad, del capitalismo, del colonialismo, la colonialidad del imperio, ¿no? Eso no va a cambiar. Eso, entonces, exactamente ahí viene qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar cambiar. Desde las estructuras de arriba del poder no van a cambiar. Y escribió un libro de posterior a de aquí les presumo, ¿no? Que se llama Metafísica Ambiental por Venir Uno, de la colonialidad, de la praxis y de la coyuntura, porque me decían, no, es que tus libros no son muy pesimistas, ¿no? Esta idea de que pareciera ser que no hay futuro. Y le dije, no, claro que sí hay futuro. De hecho, el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional acá en México, nos dio muestra del futuro, ¿no? Lo que hay que hacer es organizarse y luchar por sus derechos, ¿no? Por la dignidad, por la vida. Eso es muy importante. No podemos esperar que en algún cambio del Homo Demens diga, no, la verdad, estoy equivocado, ¿no? Lo que pasó con las negritudes africanas, lo que pasó con los pueblos originarios, ¿no? Las invasiones en el siglo XIX y siglo XX a América, bueno, los países latinoamericanos, asiáticos, africanos han sido un error. No, para ellos no lo han sido, para el Homo Demens, para los imperios no lo han sido ni lo serán. ¿De dónde deben de surgir otros proyectos civilizatorios? Pues de la organización, de la toma de conciencia, de la praxis de los pueblos de la tierra, para expresarlo como lo expresa Enrique Dev, y que además me parece muy justo. Dice Luis Villor, otro filósofo español mexicano, ¿no? Dice, ser de izquierda es estar en contra de cualquier injusticia en cualquier parte del mundo. Entonces, decir, bueno, hay un sistema que de manera histórica reproduce las injusticias, necesitamos organizarnos para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, eso es
la gran lucha, no nada más de clases, ¿no? Sino que en este libro de Metafísica Mental por Venir lo planteo, es una lucha de los pueblos de la Tierra contra, pues, los imperios que la modernidad ha ido poniendo, bueno, o ha ido adquiriendo como ejes rectores de lo que es la civilización, ¿no? Y bueno, creo que eso por un lado. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que tener conciencia histórica, tenemos que tener categorías y bueno, salir a transformar el mundo, ¿no? Eso es algo fundamental que a mí me parece, por un lado. Y con respecto a lo que sea Emily, que me parece realmente muy importante, va en el mismo sentido, ¿no? Yo aquí puse este caso de las mujeres porque llegué a estas lecturas y me parece fundamental, pero sin duda alguna, ¿no? Foucault, este, escribe algo que se llama como Historia de los hombres infames, ¿no? Algo así, si no mal recuerdo. Y me gustó mucho leerla, porque precisamente toda la modernidad eurocentrada em, crea una serie de monstruos, ¿no? Por llamarle de alguna manera, y que es la anormalidad, ¿no? Esa anormalidad es a la que hay que hacer morir, ¿no? Y precisamente yo creo que nosotros, todos y todas, somos parte de esa normalidad que la modernidad ve como lo que hay que hacer morir. Entonces, estos crímenes, ¿no? Contra la comunidad LGBTIQ y más, precisamente es parte de ese patriarcado, homofobia, ¿no? Clasismo, racismo, porque va todo de la mano, o sea, no hay un aspecto aislado, ¿no? Decían aquí en México, ¿qué es lo peor? ¿Cuál es la peor situación que te puede tocar vivir en México? Entonces decían las comandantas zapatistas, decía, ser mujer, ser indígena y ser pobre. Claro, o sea, no hay una condición única. Y yo después digo, y bueno, y se fue viendo, por ejemplo, aquí también en México hay negritudes, pero están tan invisibilizadas que entonces yo creo que ha de ser peor ser de las negritudes, ser mujer y ser pobre y estar completamente invisibilizado sin nadie que luche por tus derechos, ¿no? Entonces, claro, hay una violencia sistemática que consiste en la negación de la otredad. ¿No? Ese es el gran punto de la modernidad. Te pone un solo proyecto civilizatorio, un solo tipo de humano. Decía Enrique Dussel y me gustaba mucho esta expresión muy gráfica, ¿no? Entonces decía Enrique Dussel, un europeo se para ante el espejo y describe al hombre perfecto, que es él el que está viendo en el espejo. Y después lee la descripción del hombre perfecto y dice, ah, pues soy yo soy el hombre perfecto, claro. Esa es la ontología de lo uno, que es el único que debe de existir y que será asimismo la arrogancia, ¿no? Y la posibilidad de hacer morir a millones. Y niega la diversidad, la otredad. Y crea instituciones, ¿no? Y discursos, perdón, tal vez diga algo que no guste, pero estos discursos religiosos, a veces muy dogmáticos, ¿no? Muy sectarios, que son de la ontología de lo uno, ¿no? Todo eso hay que superar. Realmente, yo pienso que sin lugar a dudas, cada movimiento social, cada grupo que se manifieste en contra de una forma en que se le ha administrado la muerte, que no es una muerte nada más de que alguien dispare un gatillo, y está una pistola que jale del gatillo. Yo me refiero a múltiples formas de hacer morir. Así, yo hablo de algo que se llama genocidio económico, ¿no? Por ejemplo, que se ha trabajado poco. Los procesos de empobrecimiento masivos que aquí en México hemos tenido, ¿no? Este, veías a miles de personas vendiendo lo que se puede en la calle, ¿no? Entonces dices, no puede ser, se están muriendo de hambre la gente, ¿no? Es una forma de hacer morir. Hay muchas formas, estos crímenes de odio, por supuesto, estos crímenes que no toleran la diversidad racial, de género, idiomática, religiosa, ¿no? O sea, estamos ante la ontología de lo uno. Eso es lo que hay que rechazar. Y esa ontología de lo uno, donde el europeo que se para ante el espejo y dice,
el humano y el hombre perfecto soy el que acabo de describir, que soy yo mismo, pues nos llevará irremediablemente a cometer genocidios a cualquier comunidad. Eso hay que tenerlo presente. Por eso se trata no nada más de denunciar, sino de tener una praxis que en su momento ojalá nos lleve a superar la modernidad y la ontología de lo uno. Perdón, ojalá haya respondido algo. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Algo que, y bueno, muchísimas gracias también por la clase. Algo que me parece muy interesante que vos mencionaste es las formas en las cuales otras entes, además del gobierno, ¿verdad? Pueden también tener este poder soberano, como sucede también en los feminicidios, pero que obviamente también se toman de dispositivos estructurales y estatales. Em, Hay un librito que se llama Capitalismo Gore de Sayak Valencia. em, Ella ahí pone en escena como diferentes formas en las cuales se pueden gestar necropolíticas que son alternas al gobierno y pone como esta categoría de sujeto endriago, como para hablar como del mexicano que ha sido desprovisto y ha sido dejado a su merced por parte del gobierno. Y ella habla de cómo estos sujetos endriagos, sujetos que son empobrecidos y marginalizados, entran al mundo del narco y el narco les permite evidenciar y ejercer este derecho a matar, este derecho a ser soberano sobre la vida de alguien más. Y ella habla de cómo este poder es paralelo al Estado, no se suscribe totalmente a él, pero al mismo tiempo sí le disputa ese poder de oprimir que tiene el Estado, ¿verdad? Ese derecho, entre comillas, a matar que tiene. Em, Podemos hablar, porque cuando yo leí a Chilimembe, a Chilimembe habla de dispositivos de guerra, dispositivos manejados por el Estado. Y estos dispositivos bueno, se legitiman a través de una normalización disciplinaria tomando el concepto de Foucault. Em, ¿De qué forma podemos hablar entonces de una necropolítica en México a partir del narcotráfico, de cómo ellos ejercen necropolítica, si no lo hacen a partir de las regulaciones del Estado? ¿Y qué dispositivos podríamos hablar que utilizan ellos para poder legitimar ese derecho a matar? Podemos hablar, por ejemplo, de la narcocultura. ¿Es la narcocultura un dispositivo que utiliza el narcotráfico para poder legitimar todo esto? Lo que sé yo, las narconovelas, los narcocorridos, etcétera. Quería preguntarte eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, eh, Gendry. Está muy interesante tu pregunta. Nada más que, sí, sí, el libro de Sayek Valencia es un libro que vale oro, hay que leerlo, es imperdible. Yo aquí lo incorporo a mi análisis, aprende uno mucho de ella, indudablemente, pero yo voy un poco por otro lado. Y es que la realidad soy yo uno por otro lado en este sentido, porque al final de cuentas, el narcotráfico puede ser infra o paraestatal, ¿no? Así se maneja en ciertos análisis. Pero yo cuando hablo de dispositivo, yo no digo que sea nada más infra o paraestatal, es estatal. De hecho, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que gobernó del 2006 al 2012, nombró un secretario de Seguridad Pública en este país, y ese secretario de Seguridad Pública hoy está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Es decir, quien declaró la guerra contra el narcotráfico fue Felipe Calderón con su secretario de Seguridad Pública, y ese secretario de Seguridad Pública desde el Estado organizaba el narcotráfico y organizaba la guerra contra las y los ciudadanos. Ese es el punto, que de repente no es un problema de una ilegalidad externa al Estado. Por eso puse el Estado criminal, lo mencioné de repente. El mismo Estado, más que hablar de algo infraestatal o paraestatal, hablamos de un Estado que comete una serie de ilegalidades, ¿no? Entonces yo hablo de algo que se llama estado de excepción. Entonces hablo de genocidio económico y de estado de excepción económica,
pero también hablo retomando los clásicos, los análisis más clásicos del estado de excepción. Digo, el Estado crea un estado de excepción para los gobernantes. Es decir, Felipe Calderón, el presidente, expresidente, y su secretario de Seguridad Pública, eran 2 delincuentes que administraban la delincuencia en México. Eso es lo que a mí me ha interesado demostrar y mostrar a lo largo de mis estudios, ¿no? Yo no creo este discurso de que el gobierno está por un lado y ¿cómo se llama? Y la delincuencia está por otro. Precisamente cuando uno revisa Foucault en su libro de Vigilar y Castigar, ya en la parte que habla de la prisión y eso, él va haciendo un estudio primigenio de cómo la delincuencia y los ilegalismos son altamente funcionales al poder soberano, ¿no? A quien ejerce el gobierno. Y entonces lo que hace es fomentar, pues, yo digo, sí, tiene razón Foucault. O sea, realmente tiene razón Foucault, pero yo lo llevo hacia otros horizontes de estudio, que en este caso es aquí en México, y no tanto hacia el crimen organizado como una cuestión paraestatal o infraestatal, sino mi hipótesis es el crimen organizado surge dentro del Estado. Así como en su momento aquí en México se vivió algo que se llamaba la guerra sucia, que era la persecución contra los opositores, ¿no? Partidos de izquierda, etcétera, y hubo vuelos de la muerte y cosas tremendas que también en América del Sur vivieron. Con los neoliberales se abrió una nueva etapa de violencia, una violencia distinta en donde por tener otra preferencia sexual, o ser mujer, o ser indígena, o ser joven, pues te iban a perseguir y te iban a matar. Por ejemplo, les digo aquí a mis alumnos y alumnas de la universidad, digo, hubo un momento en donde el mayor crimen en este país era ser joven, y el gobierno te perseguía por ser joven. Y esta desaparición de los 43 en Ayotzinapa, allá en Guerrero, es parte de ese ejercicio del necropoder. Y, no, y en principio el gobierno federal dijo, es que los narcotraficantes los secuestraron y los desaparecieron. Los quemaron en un basurero. Esa fue la versión oficial, la verdad histórica le llaman, que para nosotros es una forma de lavarse las manos, por no decir otra cosa. Y ya después se descubrió pues, que no, que había estado hasta el ejército buscando a heridos, porque se armó una balacera en la ciudad esta de Iguala. Había estado buscando heridos hasta en los hospitales y los habían sacado de los hospitales, clínicas donde los estaban atendiendo. Y entonces, pues te das cuenta de que no fue el narco, sino que fue el Estado. Y así fue una manta que apareció, fue el Estado, claro. Es decir, la violencia más profunda no viene fuera del Estado, viene organizada por grupos empresariales que actúan dentro del Estado, instituciones políticas estatales, obviamente, en que organizan a grupos delincuenciales. Aquí podría dar muchos casos. Ahorita me viene a la mente uno muy clásico, la minería en México. Lo que han hecho para despojar a los pueblos donde hay mineral, es crear grupos de narcotraficantes que se dedican a extorsionar, secuestrar, matar, violar gente. Y entonces lo que hace la población, pues se siente miedo, se siente vulnerable, obviamente no hay protección estatal y bueno, el gobierno da las concesiones a los grupos empresariales, este, si tienen resistencia de la población, crean estos grupos delincuenciales y entonces actúan en complicidad de los tres niveles, gobierno, grupos empresariales y grupos delincuenciales. Por ahí iría mi comprensión de la realidad mexicana con respecto a esta horrible etapa de violencia, porque más, he de decir, no es una cuestión que yo haya elegido estudiar por gusto, sino que hay un compromiso político ante nuestro país, ante nuestra población, y que además se extiende por varias zonas de Latinoamérica, ¿no? Como el caso de Colombia es muy cercano a nosotros en muchos sentidos, y bueno.
Y ahí podríamos hablar hasta de la intervención del ejército estadounidense, la venta de armas de las empresas estadounidenses aquí a México, ¿no? El traslado de capital hacia allá, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Roland. Gracias a la universidad y gracias a todos y todas las Ujú. asistentes. Un abrazo y hasta luego.